بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Di, oh vosotros que no creéis, no adoro lo que vosotros adoráis, ni vosotros sois adoradores de lo que yo adoro, y yo no soy adorador de lo que vosotros adorabais, y vosotros no sois adoradores de lo que yo adoro. Para vosotros vuestra religión y para mí mi religión. Cuando llegue el auxilio de Allah y la victoria, y veas a los seres humanos entrando en la religión de Dios en oleadas sucesivas, glorifica con alabanzas a tu Señor y busca su perdón. En verdad, Él acepta al que se arrepiente. Los acontecimientos del mes de Muharram son un punto culminante en la historia del Islam. A pesar de que han transcurrido 14 siglos de la tragedia del martirio de Imam Hussein alayhi salam, los amantes de Ahlul Bayt alayhum salam en todo el mundo recuerdan cada año esta epopeya que rodeó aquel crimen y el mensaje que transmitió el imán alayhi salam al dar su vida en la lucha contra la tiranía y el despotismo, defendiendo los valores humanos de la verdad, la justicia y la libertad encarnados en el verdadero Islam muhammadiano. En cada país, en cada región, estos actos se realizan según sus propias particularidades, pero todos se unen en un mismo dolor y anhelo conmemorando aquellos sucesos que simbolizan la postura eterna e inquebrantable de la verdad frente a la falsedad y la lucha de la humanidad contra la opresión. Uno de los impresionantes y desgarradores sucesos acontecidos en el entorno de la tragedia del martirio de Imam Hussein alayhi salam, sus familiares y compañeros, fue el regreso de los supervivientes de Ahlul Bayt alayhim salam a Karbala, suceso recogido por grandes sabios que nos trasladaron su relato, dándolo así a conocer a las generaciones venideras. Tras un periodo de cautividad en Damasco, los miembros de Ahlul Bayt alayhim salam salieron de esa ciudad para dirigirse a Medina, donde pensaban establecerse. Cuando en el viaje los miembros de la familia del profeta sallallahu alayhi wa sallam llegaron al punto del camino donde se bifurcaba entre la ruta a Irak y la ruta a Medina, decidieron hacer el camino visitando el lugar de la tragedia, pudiendo llegar a Karbala a tiempo para celebrar allí por primera vez el funeral de los 40 días del martirio de Imam Hussein alayhi salam. Allí coincidieron con la llegada del compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, y de un grupo de gente que venían con la intención de visitar la tumba de Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, los cuales, vistiendo todos ropas negras, se lamentaban con grandes exclamaciones de dolor. Todos los sucesos de aquel trágico día 10 de Muharram fueron recordados. Aquí es donde perdimos a quienes eran nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu y nuestro arrayán, nuestras aceitunas e higos. Aquí es donde perdimos a la luna llena resplandeciente que con su luz guiaba a quienes estaban extraviados. Aquí es donde ese día aciago pusieron una barrera entre Al-Abbas y el agua. Aquí es donde degollaron con una flecha a nuestro bebé lactante. Aquí fue donde Al-Hussein alayhi salam fue degollado por la espada de Shimbr. Aquí fue donde el rostro de Abu Abdullah cayó al suelo y se llenó de tierra. Aquí fue donde hicieron pedazos nuestras tiendas y las prendieron fuego, y se repartieron entre los traidores nuestras pertenencias como botín de guerra. Cuando los ojos de la noble Zainab al-Kubra cayeron sobre la tumba del imán Hussein alayhi salam el día de Arba'ín, sus ojos se inundaron de lágrimas y dando un terrible grito cayó sin sentido. Las mujeres de Ahlul Bayt alayhim salam mojaron su rostro con agua hasta que se recuperó el sentido. Kalsum se golpeaba el rostro y lloraba con grandes lamentos. Sukaina gritaba: «Oh Muhammad, oh abuelo, qué terrible ha de ser para ti lo que ha sucedido con la gente de tu casa. Saquearon los vestidos de tus hijos después de matarles, mutilaron sus cuerpos, les arrastraron por el suelo y les cortaron sus cabezas». Después de 3 días de permanencia en Karbala, Imam Sayyad alayhi salam ordenó ponerse en movimiento para continuar el viaje de regreso a Medina. La noble Sukaina llamó a las mujeres de Ahlul Bayt alayhim salam para que fueran a despedirse a la tumba de Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, y ella misma se abrazó a la tumba y llorando en voz alta dijo:
¿Acaso, oh Karbala, no dejamos en tu tierra un cuerpo que ha sido sepultado sin baño mortuorio y sin sudario? ¿Acaso, oh Karbala, no dejamos en tu tierra un alma que está junto a Ahmad, su albacea y el digno de confianza? Desde aquella primera vez, e imitando a la propia familia del profeta sallallahu alaihi wa sallam, en Arbaín conmemoramos el luto de los 40 días posteriores al martirio de Karbala del nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sus familiares y compañeros, culminando en esta fecha el periodo de luto por ellos que comenzó el mismo día de Ashura, y no siendo la importancia del día de Arbaín menor que la del propio día de Ashura. Como ya hemos mencionado, al margen de la familia del profeta sallallahu alaihi wa sallam, Jabir ibn Abdullah al-Ansari fue el primer visitante de Karbala pasados los 40 días del martirio de Imam Hussein. A pesar de sus problemas de visión, Jabir llegó a esta tierra en compañía de Atiyah bin Sa'ad al-Kufi, conocido sabio y exégeta del Sagrado Corán. Atiyah narró: junto a Jabir y con el fin de peregrinar a la tumba de Hussein viajamos a Karbala. Jabir me dijo: acércame hasta la tumba de Hussein. Yo puse su mano sobre la tumba de Hussein y Jabir se desmayó cayendo sobre ella. Eché un poco de agua en su rostro y cuando volvió en sí repitió: Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, llorando muchísimo. Hoy, imitando a Jabir e imitando a los supervivientes de Ahlul Bayt alayhim salam, millones de musulmanes de diferentes países llegan cada año a Karbala para conmemorar el día de Arbaín en presencia de Imam Hussein alayhi salam y el resto de los mártires de Ashura. Una multitud enlutada invade las calles de la ciudad rumbo al mausoleo del imán portando banderas de todos los colores con lemas religiosos o simplemente golpeándose el pecho y cantando cánticos en memoria de Imam Hussein alayhi salam. Millones de iraquíes junto con otros de multitud de distintos países parten desde distintas ciudades para realizar la peregrinación a pie desde ellas, ya sea desde Bagdad a 107 kilómetros, desde Nayaf a 76 kilómetros, tal vez la ruta más conocida, o desde Basora a 500 kilómetros. Los peregrinos caminan durante varios días hasta llegar a Karbala, convirtiéndose las carreteras que conducen hasta allí en los días previos a Arbaín en verdaderos ríos de enlutados peregrinos. Desde la caída del tirano Saddam, quien prohibía y reprimía esta peregrinación, el número de participantes en las ceremonias de Arbaín en Karbala se multiplica cada año, desde los 3 millones que lo hicieron en 2003 hasta más de 25 millones que lo hicieron el año pasado. Con estas cifras de participantes, la conmemoración de Arbaín en Karbala es con diferencia no solo la mayor conmemoración religiosa anual del mundo, sino también la mayor concentración humana, sea cual sea el motivo de estas. Todo esto, además, en un país sometido a una guerra constante, sin infraestructura, con múltiples carencias de todo tipo. Una peregrinación también que no está organizada por ninguna instancia gubernamental y los sofisticados medios a su alcance, sino que es fruto de la verdadera autogestión de los creyentes, de toda clase y condición social, que igualitariamente participan y ofrecen a los demás todo lo que les es necesario para el viaje, en un verdadero milagro de hermandad, colaboración y paz, donde el amor por Imam Hussein y Ahlul Bayt alayhim salam permite que millones de personas convivan en un reducido espacio para tal multitud, sin altercados ni problemas significativos. Sin embargo, este acontecimiento pasa desapercibido, es ocultado por los grandes medios de comunicación, los mismos que abren portada cuando algunos miles o cientos de miles se reúnen en otro lugar del mundo por cualquier cosa. Es lamentable además que si estos medios hacen alguna referencia a este acontecimiento, en vez de ensalzar la grandeza de su milagro, lo hagan para tratar de distorsionarlo, aprovechando siempre los excesos anecdóticos y minoritarios de minoritarios grupos de fanáticos que con sus acciones lo único que hacen es manchar el propio acto de Arbaín y colaborar con los enemigos de la Shia y los musulmanes en general. ¿Por qué no permitir que el mundo conozca este tesoro que representa la peregrinación de Arbaín, que es capaz de trascender los propios límites del Islam, participando en ella cada año incluso miembros de otras religiones que sin embargo respetan y aman la figura de Imam Hussein alayhi salam? ¿No es este un hecho verdaderamente grandioso y noticiable más allá incluso de cualquier consideración religiosa? La respuesta es evidente. Los grandes medios de difusión mundiales, de un modo u otro, están todos al servicio de las fuerzas del mal.
Imam Hussein alayhi salam es quien posibilitó con su proceder en Karbala que el mensaje del monoteísmo no se diluyera y pudiera llegar hasta nosotros. Hoy, esta peregrinación anual es un atronador grito de ese mensaje huseiní, de ese mensaje revolucionario. Estas fuerzas del mal intrínsecamente son contrarias al verdadero mensaje del monoteísmo y por tanto tratan de ocultarlo, tergiversándolo o sustituirlo con absurdos e inocuos sucedáneos New Age. Esta región del mundo, por el contrario, sí es constantemente atacada por esos medios de comunicación, dando una imagen única de destrucción, fanatismo y barbarie. Sin embargo, esta región del mundo es una región de la que muchos dichos proféticos indican que es la más sagrada de la tierra. Muchos profetas, de los que Imam Hussein alayhi salam es heredero, habitaron en ella. Muchos profetas están enterrados en ella. Muchos acontecimientos ocurrieron en ella y otros están por ocurrir, como el gobierno de Imam Mahdi alayhi salam, por quien nuestras almas sean sacrificadas, quien desde ella gobernará cuando tras el retorno implante la justicia nuevamente en la tierra. No es casual que el milagro de Arba'ín pretenda ser ocultado a la humanidad por aquellos que gobiernan la corrupción y la iniquidad. Sin embargo, y frente a todos los falsos ídolos placenteros que constantemente los inicuos ponen frente a nosotros, es, desde el punto de vista espiritual, a estos verdaderos hombres de Dios como los profetas alayhi salam, como los imamos alayhi salam, como el propio Imam Hussein alayhi salam, a quienes la humanidad debería dirigir la mirada como ejemplos y modelos a seguir para rescatar al mundo actual de su enorme crisis moral, social y espiritual que nos rodea. La única solución para superar todos los problemas que aquejan a la sociedad actual, la injusticia, los problemas entre países o comunidades, los distingos raciales y materiales y, en definitiva, para superar la visión materialista y consumista del mundo, es la profundización en la dimensión espiritual de la existencia, obedeciendo a Dios y siguiendo la guía de los profetas y los imames alayhim salam. En este sentido, el recuerdo de la ofrenda que Imam Hussein alayhi salam hizo a la humanidad para la salvación del mensaje profético, de la revelación, del Corán, y que estos pudieran llegar hasta nuestros días. El mensaje de justicia, paz y de lucha contra la opresión y no sumisión a los caprichos de los tiranos representa un mensaje vivo del que extraer la fuerza para afrontar los desafíos cotidianos del mundo que nos rodea. La visita a Imam Hussein alayhi salam, y especialmente en Arba'ín, nos permite establecer una relación directa y armoniosa con esta realidad e inspirarnos en ella para nuestra vida con un mensaje de altísima moral, entrega y sabiduría. Inshallah, podamos algún día también nosotros realizar este camino y encontrarnos en Arba'ín, en Karbala, junto a millones de almas anhelantes, saludando a Imam Hussein alayhi salam y al resto de los mártires de Ashura. Assalamu ala al-Hussein, wa ala Ali bin al-Hussein, wa ala aulad al-Hussein, wa ala sahab al-Hussein. Ahora, inshallah, vamos a escuchar la Ziara de Arba'ín. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة،
واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذاعدا من الذادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وخيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه واسخطك واسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجهادهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي،
وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. El hermano Anwar de Granada no ha podido venir por unos asuntos familiares, pero nos ha mandado un texto que él ha escrito y con vuestro permiso voy a leeroslo. Bismillahirrahmanirrahim. Durante estos días, la ciudad santa de Karbala recibe la visita de decenas de millones de peregrinos procedentes de todo el mundo, que movidos por su amor y una atracción irresistible, acuden en masa a mostrar su fidelidad, compromiso y devoción por el imán Hussein alayhi salam y sus compañeros martirizados 40 días antes en la jornada de Ashura. Este fenómeno multitudinario, que se ha convertido en la mayor peregrinación de carácter religioso del mundo entero, es causa de regocijo y orgullo para los musulmanes sinceros amantes de la bendita familia del enviado de Dios sallallahu alayhi wa sallam, y al mismo tiempo provoca preocupación y temor a los tiranos arrogantes que basan su poder en el miedo y la represión, pues es el testimonio vivo del triunfo de la sangre sobre la espada. Efectivamente, Arba'ín muestra que la sangre derramada en Karbala hace cerca de 1400 años hace florecer los corazones del mismo modo que el agua que hace descender a Allah devuelve la vida a la tierra baldía y muerta. Y Allah hace descender del cielo agua que vivifica las tierras tras su muerte, y en ello hay un signo para la gente que escucha. Quienes acuden a Karbala en estos días lo hacen por amor y gratitud a un hombre que les mostró el verdadero sentido de la vida, pues tal y como nos enseñó nuestro amado Hussein con su sacrificio y el de sus compañeros, la vida con humillación y temor es peor que la muerte, mientras que la muerte por la causa de Allah es la puerta hacia la verdadera vida. Y no penséis en absoluto que aquellos que fueron matados en la senda de Allah están muertos, sino que están vivos y provistos de todo junto a su Señor. Arba'ín significa la adhesión a los ideales por los que se alzó el imán Hussein alayhi salam, los del verdadero Islam muhammadiano, el temor a Dios, el desapego de la vida mundana, la búsqueda de la plenitud ética, el trabajo en pos de la recompensa de la otra vida, y es también oposición a los ideales de la ignorancia disfrazada de Islam que hoy, como antaño, rige a la mayoría de los estados islámicos: arrogancia, riqueza, linaje, deleite mundano y ostentación. Arba'ín es también aprender de la historia, saber que la sangre de los mártires de Karbala no cayó en tierra baldía, sino que despertó a quienes por miedo habían negado el apoyo a imán Hussein alayhi salam. Tras la tragedia de Ashura, el imán Sayyad, enfermo y encadenado, y las mujeres de la casa del enviado de Dios sallallahu alayhi wa sallam fueron enviados a Kufa y después a Damasco, escoltados por soldados que portaban lanzas en cuyos extremos estaban clavadas las cabezas de Hussein y sus compañeros. En esta ocasión fue Zainab, la hermana de Hussein alayhi salam, la encargada de poner en evidencia ante todo aquel que presenciaba el paso de esta lúgubre caravana la magnitud del crimen que se había cometido contra la familia del enviado de Dios sallallahu alayhi wa sallam, y fue gracias a ella que Insiyad no fue más allá, asesinando al imán Sayyad alayhi salam. En Damasco, Zainab, con su gran valor y sin temor alguno, hizo responsable al califa Yazid de lo ocurrido y le humilló ante sus cortesanos, refiriendo que él, Yazid, hijo de Muawiyah, hijo de Abi Sufyan, era el hijo de la hipocresía, y que esas cabezas que le habían sido traídas como trofeos eran los hijos de la casa de la profecía. Yazid, asustado por las consecuencias y pretendiendo exonerarse del crimen cometido, dijo que su gobernador en Kufa, Insiyad, había excedido sus instrucciones
y ordenó que se devolviera a Imán Sayyad a Medina y que las cabezas de los mártires fueran debidamente enterradas junto a sus cuerpos. Y así, a los 40 días de la matanza de Ashurá, la bendita cabeza de Imán Hussein y la de sus compañeros fueron enterradas junto a sus cuerpos en el lugar en el que hoy se erigen los santuarios Huseiní y Abbasí, en la ciudad santa de Karbala. Las lágrimas y los temores dieron paso al arrepentimiento que los chías de Kufa, que abrumados por la culpa de haber abandonado a su imán tras haberle prometido apoyo, comenzaron a organizarse con el anhelo de expiar su culpa siguiendo los pasos y la suerte de Imán Hussein. La sangre vertida en Karbala comenzaba a hacer florecer los corazones y apenas 3 años después de la tragedia, el líder de los chías de Kufa formó un ejército de los arrepentidos, los Tawabín, que tras visitar la tumba de Imán Hussein y prometerle que entregarían sus vidas, se alzó contra el gobierno tiránico de los Banu Umayya y con una fuerza de apenas 15.000 hombres se enfrentó a los 60.000 que Marwán, Yazid ya había muerto el año anterior, había enviado en apoyo de Imsiyad. Los arrepentidos mostraron haber aprendido la lección de su maestro Hussein alayhi salam en Karbala y lucharon hasta la muerte. No lograron acabar con el califato Umayya, pero consiguieron que los tiranos temieran la determinación de quienes estaban dispuestos a seguir la senda del sacrificio de Imán Hussein alayhi salam. Los corazones siguieron floreciendo de amor por Hussein y tras los arrepentidos, Mukhtar al-Thaqafi tomó el poder en Kufa y ordenó que se capturara y ejecutara a los asesinos de Imán Hussein alayhi salam y sus compañeros. Los malditos Shimr, Harmalá, Umar ibn Saad, Ubaidullah bin Ziyad fueron muertos como alimañas y el Imán Sayyad alayhi salam recibió la cabeza de Imsiyad, el hombre que había ordenado cortar la cabeza de su bendito padre. En los años siguientes el espíritu de Karbala se mantuvo vivo y la sangre derramada continuó alimentando la semilla del amor por la causa de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en los corazones de la gente, y las bases del poder tiránico de los omeyas se vieron sacudidas por numerosas rebeliones como la de Said, el hijo de Imán Sayyad, la de Salah Abdallah e Ibrahim, bisnietos de Imán Hassan ya en tiempo de los abbasíes, o la de Hussein ibn Ali ibn al-Hussein duramente reprimida por el califa abbasí al-Mahdi en un paraje próximo a Meca conocido como Faj, donde fueron martirizados un gran número de descendientes de Imán Ali alayhi salam, por lo que dicha jornada fue conocida como la Segunda Karbala. Todas estas revoluciones fueron derrotadas militarmente y todos los que tomaron parte en ellas fueron martirizados, pero los tiranos constataron con horror que tan pronto como aplastaban el fuego de un alzamiento, otro prendía y se volvía a alzar los estandartes de aquellos en cuyos pechos ardía el fuego de amor por Hussein alayhi salam. Estas revueltas fueron sangrientamente reprimidas, pero la sangre derramada no apagó la determinación de aquellos que se declaraban amantes de la casa del profeta, sino que, como si de aceite se tratara, avivó las llamas del espíritu revolucionario de los chías y fue conformando la identidad de este grupo de musulmanes esforzados, oprimidos y leales hasta la muerte a la casa del enviado de Dios sallallahu alaihi wa sallam. La represión contra los seguidores de Ahlul Bayt ha sido una constante histórica. Los califas y sultanes arrogantes prohibieron que se visitara la tumba de Imán Hussein, incluso en tiempos tan recientes como en la dictadura del régimen baasista de Saddam Hussein. Pero ni las amenazas ni las acciones violentas han apartado a la gente del imán, y puede decirse que Arbaín representa el triunfo definitivo del legado huseiní sobre toda clase de arrogancia, el triunfo de la verdad sobre la falsedad. La celebración actual de Arbaín muestra que el mensaje que Imán Hussein alayhi salam escribió con sangre en Karbala es eterno y universal, ya que entre los millones que visitan su mausoleo estos días hay personas de todos los rincones de la tierra, musulmanes y de otros credos. Algo natural, pues el ejemplo de Hussein alayhi salam es una escuela de humanidad donde se encuentra la dignidad, el valor, la confianza en Dios, la serenidad ante la adversidad y la entrega generosa de todo lo que se posee, incluso de la vida, en pos de la justicia y de la verdad. Es natural, por tanto, que cualquier ser humano
que ansíe vivir en libertad y dignidad, se sienta fascinado por la figura y obra de Imam Hussein alayhi salam. Hoy como ayer, Arbaín es el día de abandonar el luto y manifestar con gratitud y orgullo que estamos dispuestos a seguir los pasos de Imam Hussein alayhi salam, de demostrar con nuestro número y nuestras voces que nuestro imán con su sangre triunfó sobre la tiranía, que sus seguidores son multitud, que su llama brilla cada día más y que para horror de los tiranos y los arrogantes del mundo, hoy en día son cientos de millones los que decimos Labbaika ya Hussein. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cuando conmemoramos Ashura hace 40 días, los que estuvisteis presentes, recordaréis que el Sheikh Suhail nos mandó un vídeo para ese acto, pero que por problemas técnicos del lugar en el que se encontraba en aquel momento no fue posible que el vídeo llegara a tiempo. Llegó al día siguiente y inshallah vamos a aprovechar este acto para visionarlo. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in, assalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. A'adam Allah lana wa lakum al-ajr, que Dios recompense a todos nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de España por la desgracia del martirio de Abi Abdullah al-Hussein salawatullah wa salamuhu alayh. En el día de Ashura son muchas las enseñanzas que nos deja la historia del martirio del Imam Hussein alayhi salam. Cuando nosotros observamos la historia de los imames, nuestra observación no debe ser como de un libro de cuentos. Nos interesa de la historia no solo los sucesos que han ocurrido en su momento, ni los hechos que los libros de historia nos transmiten. Lo que nos interesa del estudio de la historia es cuáles son las enseñanzas que nos dejan para nuestro presente. En realidad, el levantamiento del Hussein alayhi salam en el día de Ashura, en la batalla de Karbala, significa una enseñanza permanente, una enseñanza que debe permanecer, como dice el profeta, como un calor, como una energía, como una llama encendida en los corazones de los creyentes. Es por eso que cuando tratamos el martirio del Hussein alayhi salam, lo tratamos como una escuela, a partir de la cual aprendemos una forma de pensamiento, aprendemos una forma de sentimiento y aprendemos una forma de comportamiento y conducta. De Ashura no nos podemos quedar únicamente con el llanto, no nos podemos quedar únicamente con el luto, no nos podemos quedar únicamente con la tristeza. Tenemos que transformar la tristeza, el sentimiento, el luto y la desgracia del Hussein en una transformación interna, en un verdadero camino hacia un estado diferente. Antes de Ashura y después de Ashura, la vida es totalmente diferente. Antes de entender Ashura y después de entender Ashura, antes de saber interpretar Ashura y después de saber interpretar Ashura, debe haber un cambio sustancial en nuestras vidas. En pocas palabras, quisiera hablar de cuáles son algunas de las enseñanzas que nos deja este día y que nos deja esta escuela Husayní y que nos deja la batalla de Karbala. Si nosotros vemos la desgracia de la historia del Islam, en pocas palabras es suficiente saber que algunos años antes de Karbala, unos 60 años antes de Karbala, el profeta Muhammad salawatullah wa salamuhu alayhi planeaba dejar la revelación divina, la administración de la sociedad, el gobierno islámico
y la comunidad en manos de Ahlul Bayt alayhimus salam. El proyecto que tenía el profeta para el devenir del Islam era que quede la dirigencia en manos de Ahlul Bayt para que el Islam pueda llegar a su objetivo. Antes de la muerte del profeta, él había decidido cuál era la línea de cómo seguir la historia después de su muerte. Muchos la aceptaron y muchos la dejaron. Muchos obedecieron al profeta y muchos no. Pero hasta los que no habían obedecido al profeta, aún no se les había permitido en apariencia poder manifestar una enemistad declarada a la descendencia profética, a la familia del profeta. En época del profeta nadie se animaba a manifestar su enemistad en contra de Fátima, en contra de Ali, en contra del Hassan y en contra del Hussein. Hasta ese momento la cuestión era una cuestión netamente de sentimiento en los corazones, pero no se manifestaba como una realidad en el mundo exterior. Luego de la muerte del profeta, pasando por el imam Ali alayhi salam y el imam Hassan, esa enemistad interna en los corazones de algunos enfermos comenzó a manifestarse de forma práctica, de forma operativa, ejecutivamente, a través de las guerras que le tocó vivir al imam Ali alayhi salam y del pacto que le tocó experimentar al imam Hassan alayhi salam. Pero así todo, ciertas cuestiones seguían manteniéndose con la apariencia del Islam, como lo era, por ejemplo, el califato de Muawiyah, en donde aún quedaban huellas y rasgos del Islam en su comportamiento, aunque sea mentiroso, aunque sea hipócrita. Con la llegada de Yazid, en realidad ya quedaba claro que esta nueva línea que pretendían los omeyas era la destrucción total del Islam y declarada del Islam. Sin embargo, seguían ocultándose bajo el título de califato profético. Por eso a Yazid el padre no le dejó un negocio, a Yazid no le dejó una empresa, no le dejó una herencia, sino que le dejó supuestamente el califato del profeta, es decir, el poder para la administración de la comunidad islámica bajo los preceptos del Islam y del Corán. Sin embargo, Yazid ya no tenía formas de poder ocultar ni su realidad, ni su plan o su proyecto. Es decir, que si hubiera obtenido la bay'a o este juramento de fidelidad del imam Hussein alayhi salam, esa hubiera sido la última carta que tenía Yazid para esconderse detrás de ella y continuar su proyecto de califato. El imam Hussein alayhi salam se da cuenta de esa realidad y lo que hace con su levantamiento y su posterior martirio es justamente desenmascarar ciertas realidades. La primera realidad que descubre, desenmascara, es la realidad del gobierno omeya. Con la épica del imam Hussein alayhi salam, el gobierno omeya ya no tiene excusas para decir que nos quedó algo del Islam. Ya era la enemistad manifiesta ante todo el público que se representaba a través del martirio del Hussein. O sea, un gobierno islámico termina asesinando al nieto heredero de el profeta Muhammad. O sea, ya no quedaban herramientas para poder ocultar ningún tipo de intención. Entonces, esto que paulatinamente iba desarrollándose en manifestación, pero poco a poco, en el día de Ashura, todo ese interior de maldad, de hipocresía, de mentira, de búsqueda del poder, de búsqueda de la sangre,
de corrupción, de decadencia, de antivalores, se manifiesta en la batalla. Entonces, con el martirio del Hussein ya queda desenmascarado ese gobierno que pretendía ser el devenir del gobierno del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, uno de los roles de la batalla de Karbala es que no dejó excusa para la historia, para que nadie pueda de alguna forma entender el movimiento Omeya como un movimiento islámico, porque ya se desarrollaba el peor tipo de enemistad ante el profeta y Ahlul Bayt alayhimus salam, que termina siendo el martirio del Hussein. El segundo punto que desenmascara el imam Hussein alayhis salam y en realidad acaba con esa forma de ocultar lo que no manifestaban y que se encontraba inconscientemente o conscientemente en los velos del interior humano, es la realidad de la comunidad islámica, que en su momento fue representada por la postura de la gente de Kufa. Hasta antes del martirio, imagínense que un pueblo entero, como lo era la gente de Kufa, se dirige hacia el Hussein a decir: nosotros somos tu esperanza, somos quien te dará victoria, somos tus salvadores, somos quienes te prestarán auxilio en contra de la opresión. Es decir, que en apariencia lo que se veía externamente era un pueblo que había manifestado su apoyo al Hussein alayhis salam, y con esa imagen nos hubiéramos quedado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió después en la batalla de Karbala. El martirio del imam Hussein viene a desenmascarar nuevamente a ese pueblo de Najaf, que hasta ese momento simplemente habían demostrado una realidad que después nos dimos cuenta que no existía. Con el martirio, el auxiliador, el amigo, el colaborador, el seguidor, el Shia, el que pretendía tener en el Hussein su imam, el que pretendía obedecer a Ahlul Bayt alayhimus salam, se transformó de un día a otro, o por presión, o por miedo, o por sistema de seguridad, o por amenazas, o por dinero, o por lo que sea, en un enemigo que terminó matando al Hussein alayhis salam, o por lo menos permitiendo que lo maten, o por lo menos no saliendo a defender al Hussein alayhis salam. Es decir, una realidad que hasta hace unos días se encontraba como los auxiliadores y salvadores del Hussein, de repente se transformaron o en los enemigos, o en los asesinos, o en aquellos que abandonaron al Hussein alayhis salam. Entonces, la primera dimensión de la batalla de Karbala, o una de las dimensiones de la batalla de Karbala, es la batalla entre el interior y el exterior, entre la apariencia y la realidad, la batalla entre eso que se veía desde afuera y eso que contenían los corazones y el interior de los seres. La segunda manifestación, o una de las dimensiones de la batalla de Karbala, es la batalla entre el poder del Hussein y la debilidad del enemigo. En el cuarto día de Muharram, cuando ya el imam Hussein se encuentra en Karbala, llega Omar ibn Sa'd, que dirigía el ejército del enemigo, para conversar con el imam Hussein a su tienda, a su carpa. Y allí hay un diálogo. Yo les voy a mostrar una escena para que ustedes puedan imaginar de qué se trata. En pleno desierto de Karbala se encuentra el Hussein con unos pocos de sus allegados, familiares, compañeros, y frente a ellos un ejército de 30.000 soldados sedientos de sangre, preparados para matar. Viene el jefe de este ejército, y ¿cómo lo recibe el imam Hussein alayhis salam? ¿De qué forma habla con él? Imaginen que el imam Hussein, en la contabilidad militar,
está frente a una batalla perdida. Ni en cantidad, ni en calidad, ni en armamento, ni en terreno, o sea, no hay nada a su favor. El Imam Hussein lo acompañan niños, en cierto modo, sacando los soldados que lucharon junto a él, hay mujeres, hay niños, hay familiares. Esa supuesta debilidad militar, esa supuesta debilidad externa y manifiesta, se transforma en fortaleza y poder cuando Hussein dialoga con Omar ibn Saad, le dice: ¿por qué no luchas conmigo? Que el otro, la única excusa que tenía era que me amenazaron de matar a mis hijos o a mi familia o destruir mi casa, en fin, algo que era un discurso muy débil frente al poder del Hussein. Pero el Hussein no le pide un favor, no le pide que tenga misericordia de él, no le pide que no lo mate, no le pide que le perdone, en absoluto. Como un gran líder le dice: ven y lucha conmigo, porque nosotros estamos en el camino de la verdad. Una Zainab que se presenta ante Yazid y después de haber vivido lo que vivió en Karbala, le dice: no he visto de Dios más que belleza, o lo único que vi es belleza. Un Hussein que en ningún momento flaquea, un Hussein que, si ustedes empiezan a leer una a una las frases del Hussein en Karbala, se van a dar cuenta que es puro poder. Entonces, la segunda manifestación de esta batalla es la manifestación del poder espiritual del Hussein alayhi salam frente a la debilidad del ejército enemigo. La tercera cuestión tiene que ver con el objetivo del levantamiento del Hussein, en donde los dos ejércitos representarían cada uno, el ejército del enemigo, el dunya, y el amor al poder, y el amor al dinero, y el amor a la carne, y el amor a la fama, y el ejército del Hussein, que representaría el ákhira, la otra vida, y el amor a la otra vida. Si ustedes ven cada una de las posturas de los compañeros del Hussein alayhi salam, cuando el Hussein los reúne en la noche de Ashura y les dice que esta gente no quieren más que al Hussein, ustedes pueden irse, que cada uno agarre a su esposa y se escape, que cada uno agarre a su compañero y se escape, o que cada uno agarre a uno de mis allegados de Ahlul Bayt y se escapen, o que salgan. Si ustedes ven el discurso de los compañeros, eran hombres de hierro que lo único que tenían frente a sus ojos es el ákhira, la otra vida. Se derretían en la devoción al Hussein alayhi salam. La forma en que el Hussein habla de la realidad del ser humano, an-nasu abidud dunya, las personas adoran el dunya, la vida terrenal. Wad-dinu la'iqun ala alsinatihim, y la religión no es más que un juego de palabras. Yahutunahu madarrat ma'ishuhum, solamente están con la religión siempre y cuando haya dunya, tengan su sueldo, su trabajo, su bienestar. Wa idha muhisu bil bala qallat dayanu, y que si son probados con las desgracias, ahí son muchos menos las personas que siguen la religión. La forma en que el Hussein alayhi salam trata a cada uno de los que luchan en esta batalla, la forma en que trata a los niños, la forma en que trata a Zainab, la forma en que trata al enemigo, nos damos cuenta que es la manifestación del ákhira. Entonces, Ashura, a diferencia de los sucesos históricos que quedan para marcar un momento de la historia, Ashura viene a transformar la historia. Es decir, como suceso se da en un momento, pero para tener un efecto eterno, para tener un efecto que recién comienza el día de Ashura. Por eso nosotros no notamos que Ashura sea una cuestión de historia. Por eso lo lloramos como si fuera hoy. Ustedes simplemente vean
los rostros de las personas que derraman lágrimas por el Hussein el día de Ashura, están frente a una escena de un personaje que su padre se murió ayer, o su madre se murió ayer, o su hijo se murió ayer. No solo con el Hussein, sino con cada uno de los personajes de esta batalla. Por lo tanto, inshallah, que Ashura se transforme en nuestras vidas también como una escuela que pueda educar nuestros corazones, y que inshallah cada año podamos revivir este suceso para poder fortalecernos internamente, y que nos sirva inshallah para transformarnos en creyentes Husayni. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pues ya nada más, con esto terminamos, inshallah. Gracias por vuestra asistencia, y como decía antes, inshallah, a ver si es posible que algún año nos veamos en Arbaín, en Karbala, inshallah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.